Usted recuerda la semana pasada esta serie de nombres que la Escritura le da a nuestro Dios. Y estamos en el verso 2 de este Evangelio del capítulo 11 de Lucas, y nos dice su palabra que su nombre sea que santificado. Pero queda claro que el pensar en el nombre de Dios nos ha quedado claro, nos debería haber quedado claro, es pensar en todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho con usted, con su pueblo, a través de la historia, y lo que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Terminamos diciendo que el nombre más excelso, magnífico, que podríamos darle a nuestro Dios es este hermoso nombre, Jesucristo, nuestro Salvador, ¿sí? Aunque sabemos que el nombre de Josué significa Jehová que salva, ¿sí? Jesucristo da este sentido de connotación, este anuncio que se le dio a María, fue porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Entonces, en el nombre de Dios, en estos nombres, en todo lo que el carácter, en lo que Él es, está respaldado bajo su nombre, su esencia. Entonces, todo lo que Dios es revelado y ha sido expuesto o visible a través de la persona de quién, hermanos, de Jesucristo. O sea, Jesús es todo lo que Dios pudiera representar en todo, ¿sí? Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él, y en Él está contenida la plenitud, como lo dice Pablo, de la deidad, ¿sí? Entonces, entendemos que el nombre, o entendemos lo que el nombre de Dios significa, y podemos decir: Padre, reconozco lo que tú eres, y bajo esta realidad yo santifico todo lo que tú eres. Estamos hablando, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego decimos que santificado sea tu nombre. Santificado, esta palabra nos hace pensar, o yo le invitaría, ¿qué le hace pensar cuando se le dice santificado? ¿En qué piensa? Y a mí se me ocurre que quizá algunos pensarían en los artículos esos pues muy viejos, antiguos, de la historia arcaica, en alguna pieza llena de polvo o quizá de moho, ¿no? Quizá en pasillos viejos, en lugares pues muy antiguos, enclaustrados, en túnicas, en cantos de esos que llamábamos gregorianos o oscuros. Santificado podría parecer más, creo, esta palabra hoy en los libros de la autora británica Joanne Rowling. ¿Sí ubican a Joanne Rowling? ¿No? Bueno, esta escritora escribió las aventuras de tres niños en particular, que se han hecho muy famosos, de apellidos Granger, Wesley y el último más conocido como Potter, ¿no? Estos tres niños, Hermione y Ron, estos niños que jugaban y hacían cosas, y como esa historia de ellos es pues, como de cosas muy antiguas o viejas, pensaríamos quizá en eso, pero bueno, no es una palabra usual en nuestro vocabulario. La realidad, santificado, no es una palabra que estemos ocupando de forma muy común. Nos hace pensar quizá en aureolas, en música de duelo, en música mórbida y en otras cosas de tradiciones muy antiguas. Santificado, en nuestro pasaje de Lucas 11, está usted, y lo puede buscar si tuviera una Biblia interlineal, la palabra es que hagiazo, ¿sí? Hemos hablado ya de esto. En el griego, santificado, en el griego es hagiazo, y significa que santo. Entonces, al orar, cuando estamos tomando esta oración modelo de Lucas 11, usted y yo o cualquier persona va
a la presencia de Dios con una meta: reconocer, en primer lugar, dijimos que Él es Padre eterno, ¿sí? Padre amoroso, un Padre que es dueño y Señor de todo. Y podríamos decirlo como lo describe este hermoso himno número 35 de nuestro himnario: Él es la ¿qué? Fuente de la vida eterna, ¿sí? Usted ya debe saberse algunos himnos de memoria. Usted sabe que el himno número 1 del seminario, ¿cuál es? Santo, santo, santo. El himno número 20, ¿cuál es? Cuán grande es Él. Y el 35, que es uno también de mis favoritos, podríamos decir, que es fuente de la vida eterna. Y bueno, podría decir algunos otros más que son especiales. Pero bueno, pienso, al orar entonces, en primer lugar, toda persona que ora a Dios, todo creyente que ora a Dios, va reconociendo lo que Él es. Y esto es pensar en este Padre que es la fuente de toda bendición para nosotros. ¿Amén? Ok, entonces pensamos en esto, en esta fuente de todo lo que usted y yo necesitamos. Pero también Él es el Dios que es sagrado, santo. ¿Esto qué significa? Apartado, único, ¿sí? Puro, divino, especial en todos los sentidos, ¿sí? Y reconocemos que ante todo lo que Dios es, usted y yo no tenemos que hacer otra cosa sino que postrarnos ante ese Dios de todo, Dios y Señor y Rey de Reyes, ¿sí? Ante esta grandeza y majestad y gloria y resplandor de Dios, lo que usted y yo hacemos al orar no puede significar otra cosa que usted se postra. No estoy diciendo que quizá usted siempre al orar tiene que arrodillarse, pero sí tiene físicamente, pero sí tiene que arrodillarse como espiritualmente, humillarse. Cuando en muchos pasajes de la Biblia se habla acerca de que escucharon o vieron a Dios, dice que se postraron. Y por eso el Salmo dice: venid, adoremos y ¿qué? Postrémonos. Esta actitud de postración es de reconocer en humildad lo tan grande de Dios, con esa reverencia tan hermosa de decir: oh Dios, estoy delante de ti y tú eres este Dios maravilloso y amoroso y cercano a mí. Y todo lo que hemos visto acerca de los nombres de Dios, pensar en todo eso que dijimos, ¿sí? Y entonces yo me postro ante ti. Esto es Dios. Es como decirle: tú eres totalmente diferente. ¿A quién? A mí. Tú eres Dios. Yo soy humano y tú eres diferente, y vengo ante tu perfección incomparable, en reverencia, en adoración, y porque usted debe de tener cuidado al acercarse a quién, hermanos, a Dios. Pero también debo de señalar esto: tengamos cuidado en caer en sentimentalismos, en emociones. Hay mucha gente que cuando ora solamente bueno, yo recuerdo cuando hemos ido a algunas iglesias interdenominacionales, ¿no? Y la gente ora y ora todos al mismo tiempo, y se siente así un ambiente pues distinto. La oración no debe de ser solamente emocional. Eso es demasiado Abba y poco Hagio, ¿sí? Abba me da ese sentido de amor, ¿no? De cariño, de padre, de que me abraza, de que me siento cuidado por él. Pero el Hagio, este sentido de santidad, tiene que ser equilibrado. Demasiado de uno y demasiado del otro podría ser algo que podría hacer que nuestra oración solamente fuera muy emocional, pero poco reconociendo lo que Él es, ¿sí? Y si fuera mucho cargado hacia Hagio y santificado, es pensar mucho en su deidad, pero sentirme yo lejano a Él, ¿sí me explico? Y el Padre lo que hace es que acercarme a Él. Ni tanto me acerco en ese sentido de confianza que pierdo la reverencia, ni tanto que desconozco lo que Él es, ¿ok?
Ahora, cuando un judío llama a Dios Padre, tradicionalmente, casi siempre en sus oraciones, inmediatamente después de decirle Padre, había una frase donde reconocía su majestad, ¿sí? La majestad de Dios. Voy a darle algunos ejemplos. Me permití buscar algunas oraciones judías, así como usted conoce que los católicos tienen oraciones, ¿sí ubica que los judíos, inclusive cuando va a iglesias católicas al salir le venden oraciones pequeñas del Sagrado Corazón y que quién sabe? Bueno, los judíos tienen oraciones también, ya resumidas y pequeñas que pueden hacer. Ahora, en esas oraciones que tradicionalmente los judíos han guardado en la historia, voy a darle estos ejemplos. Una de ellas sería: oh Señor, Padre y gobernante de mi vida. Otra sería: oh Señor, Padre y Dios de mi vida. Otra de ellas sería: oh Padre, Rey de gran poder, altísimo Dios todopoderoso. ¿Qué quiero decir? ¿O qué estoy diciendo? Que cuando los judíos oraban y mencionaban la palabra Padre, inmediatamente ellos señalaban o establecían algo que glorificara a Dios, ¿sí? Hablando de su poder, hablando de su divinidad, hablando de su perfección, hablando de alguno de sus atributos o de varios atributos. Entonces, después de la palabra Padre, entonces señalaban una frase que exaltara atributos de Dios, ¿sí? Ahora, los judíos, aquí no tenemos ningún judío, ¿no? Sino para que me ayuden en esto. Los judíos oran la tefilat. No se fije mucho en mi pronunciación porque no hablo hebreo, pero la tefilat ha-amidah. Y en realidad no viene usted aquí a aprender cosas judías o hebreas, pero sí para mí es importante que usted tenga una referencia. ¿Qué es esta oración? Como repito, tefilat ha-amidah. Esto, en una traducción sencilla para nosotros, significa oraciones de pie, oración de pie. O otro nombre que se le da a esta oración se le conoce como Shemoneh Esrei, es la misma. Estas son las conocidas para muchos judíos, o para nosotros se puede entender como las 18 bendiciones o las 18 oraciones, ¿sí? Esta es la oración central de la liturgia judía. ¿Qué es la liturgia? Bueno, la liturgia es la orden del, lo que nosotros le llamamos en nuestro común entender la orden de un culto. ¿Qué es la orden del culto? Pues que va el preludio, y luego que va una oración, y luego que va un canto especial, y luego que se da la bienvenida. A eso se le llama ¿qué? Liturgia de un culto. En la liturgia judía, la oración central es la Shemoneh Esrei, las 18 bendiciones. Cuando usted vaya, bueno, no diría que vaya, pero no creo que le inviten a una, iba a decir mezquita, pero no, mezquita es de los musulmanes. Cuando usted vaya a una, ¿cómo se llama? Sinagoga, usted podría escuchar que la oración central es la Shemoneh Esrei. Esta es la oración, repito, central, y se encuentra en uno de sus tantos libros tradicionales de los judíos que se conoce como el Sidur, libro tradicional de oraciones judías. Hagan de cuenta, así como ustedes y yo tenemos un himnario, ¿sí? Ellos tienen un libro de oraciones tradicionales, y este libro se conoce como Sidur, ¿sí? Ahora, este libro que contiene estas oraciones, por su importancia, se le llama Hatefilá, que significa oración. Bueno, los judíos fieles recitan la Amidah en los 3 servicios. Ellos tienen 3 servicios. Fíjese, muchos de las iglesias tenían, en su mayoría antes tenían ¿cuántos servicios? 2 servicios. Uno por la mañana y uno ¿qué? Por la tarde. Hoy muchas iglesias han dejado de tener el culto por la tarde. Pues los judíos no tenían ni uno ni dos, tenían ¿qué? 3 servicios. Mañana, tarde y ¿qué? Y noche. En la sinagoga.
Y en los tres se oraba o se repetía esta amidad. Había ocasiones que se oraba una cuarta vez. Esto solamente sucedía en la celebración del Musaf, que esto obviamente se recita en cualquier Sabbat, porque sabemos que los judíos se reúnen cuando los sábados, ¿verdad? En el Shabbat, y lo que usted conoce como el Rosh Hosedesh, sí sabe que esa es la cabeza de esta festividad de los judíos, y también en festividades judías, después de la lectura matutina de la ley, porque siempre hay un momento, quizás en nuestros cultos no se ora así, o no se tiene en nuestra liturgia, pero en muchas iglesias se lee una parte del Antiguo Testamento y otra parte del Nuevo Testamento. Los judíos siempre leen en su liturgia un apartado de la Torá. ¿Esto qué es? El Pentateuco, ¿sí? Y después del Pentateuco inmediatamente se ora la Amidad. Ahora, un detalle más, quizá una quinta vez que se lograba repetir esta oración se llama la Neilá, y esto solamente sucede en la festividad, una de las más representativas de los judíos, el Yom Kippur, ¿sí? Que es la fiesta de la expiación, muy cercana a la Navidad, ¿sí? Es donde todos, en la fiesta del Yom Kippur, ¿qué sucede? Todos se perdonan, ¿sí? Estas 18 oraciones o bendiciones empiezan, y voy a solamente señalarlo: oh Padre, oh Rey, oh Señor. Padre, Rey y Señor. En los días de penitencia, de la expiación, el Yom Kippur, los judíos oran el Avinu Malkenu, esto es Padre nuestro, Rey. Padre nuestro, nuestro Rey. Y lo repiten. Así como usted conoce que los rosarios en los católicos, ¿qué son? Repeticiones y repeticiones. Bueno, esta oración que le estoy mencionando, el Avinu Malkenu, son repeticiones. ¿Y qué repiten ellos? Ellos repiten muchas veces, y cuando digo es una secuencia de 44 ocasiones donde ellos repiten Malkenu Avinu, Padre nuestro, nuestro Rey. Padre nuestro, nuestro Rey. Padre nuestro, nuestro Rey. Y lo van repitiendo. Hay frases que suceden a esto, pero la repetición constante es Padre nuestro, nuestro Rey. Ahora, después de señalar todo esto, porque repito, esto no es una clase de oraciones judías, usted no vino a clase 1 de oraciones judías. No, esto solamente, ¿por qué lo hago, hermanos? Debemos reconocer el contexto. Los judíos sabían qué debía de contener la oración, y ¿qué decimos? Sí. Yo preguntaría, ¿los judíos oraban correctamente? La respuesta es no. El conocer cómo debemos hacer las cosas no significa que las hagamos, ¿cierto o no? Así sucede. Ellos reconocían hasta cierto punto a Dios como un Padre compasivo, pero inmediatamente equiparaban eso con una declaración de su soberanía total, una soberanía absoluta. Entonces, yo termino esta segunda frase de la oración modelo señalando que santificar el nombre es apartar y darle ese lugar especial, único a nuestro Dios. ¿Qué quiere decir cuando decimos santificar? Es que no se puede mezclar, porque le damos esa categoría de puro. Y en un momento, a ver, ¿qué pasa en un cuarto que está en un ambiente puro, de pureza? Usted ha ido quizá a un hospital donde los enfermos entran a cuartos especiales porque no se puede entrar, porque puede usted traer en su cuerpo organismos de enfermedad, virus. Solamente entran médicos, pero previo a su entrada ellos entran en pues no sé cómo llamarlo, pero sería desinfección, exactamente. Inclusive entran con pues, vestidos, ¿verdad? Cuidarlo para que no vaya a contagiar. Puro no puede mezclarse absolutamente ¿con qué? Con nada, porque entonces se convierte en algo ¿qué? Impuro.
Esto es algo que los judíos habían dado un valor supremo. Le dieron un valor especial siempre, la pureza. Por eso los judíos no podían mezclarse ¿con qué? Con otras razas o pueblos. Esto es un asunto que habla de la santidad. No le doy a Dios el lugar que Él merece. Él es santo. Él es santo y Él es santo. Es totalmente distinto a mí. Yo soy un hombre pecador. Fui tomado del lodo y sin embargo Él me limpió, Él me lavó con su sangre, que hermanos, bendita, preciosa. No estoy hablando de que Él lo haya hecho de manera literal con su sangre, no, estoy hablando de su vida. Cuando hablamos de sangre estamos dándole el simbolismo que es, la sangre simboliza ¿qué? Vida. ¿Cuál vida perfecta? ¿La vida perfecta de quién? De Cristo. A través de la vida perfecta, sin pecado, al que no cometió pecado, Él limpia, Él me toma de allí y Él me limpia y me da vida nueva. Y Él me hace especial y santo. Y usted cuando habla de santificación, estamos hablando no de que usted pueda lograr santidad, no, es que somos santificados a través de la vida de ¿quién? De Cristo. Y cada vez que mi vida se va asemejando, se va corrigiendo, se va ajustando a la obediencia de la palabra de Dios, entonces mi vida va en un proceso de ¿qué? De santificación, de purificación. O como decíamos hace un momento, hablando de médicos, de desinfección. ¿Cierto? Bueno, de hecho, el venir a la casa de Dios es como venir y acercarnos a este momento especial, sagrado. ¿Sí me explico? Nos desconectamos de todo lo que está allá afuera, de este correr y ajetreo de este mundo. Y venimos solamente a este lugar especial a dedicar alabanza y gloria. ¿A quién, hermanos? A nuestro Dios. Porque durante 6 días hacemos y servimos para cosas de qué, hermanos? Del mundo. Bueno, no es que usted haga cosas para el mundo, pero veo que invierte cosas en trabajo, en escuela, en cosas de esas. Pero este día especial es el día santo, apartado ¿para quién? Y entonces le decimos, este es el día de ¿quién? Del Señor. No deje de hacerlo. Gocémonos en esta alegría donde nos alejamos de aquello, apagamos nuestra vida para allá y nos juntamos con un momento especial. Este es un momento especial. Y cuando usted ora, usted tiene que hacer lo mismo, ¿no? Usted simplemente se desconecta de aquello y comienza un momento único y especial a clamar a este Dios maravilloso, que es nuestro Dios. Entonces, santificar el nombre es apartar todo lo que es común, todo lo que es humano, todo lo que es profano, y entonces reconocemos a Dios y solo a Dios como santo, y así es como vamos a Él en oración. ¿Cómo santificar el nombre de Dios? Bueno, comienza con lo más sencillo. Voy a terminar con esto. Al creer en Él. Cuando yo creo en Él, estoy dejando de manera implícita de creer en ¿qué? En todo lo demás. Creer, poner nuestra fe en ¿quién? En Cristo, es decir, renuncio a confiar en cualquier hombre, en cualquier cosa, en cualquier ideología, religión, pensamiento, filosofía, y creo solamente en Cristo, en el Hijo de ¿quién? De Dios. Toda mi fe y mi esperanza es ¿quién? Es Él. Él es el autor y consumador de ¿qué? De la fe. Él es la esperanza de todos los creyentes. Él es la cabeza de ¿quién? De la iglesia. Cristo es el Dios y Señor sobre todo. Entonces, yo me enfoco cuando oro y digo, Señor, y clamo a Él, he puesto toda mi confianza en ¿quién? En Cristo. Santificar es eso, es reconocerlo a Dios, es al creer en Él, al creer que Él es quien dice ser. Creo en su palabra, creo en lo que Él nos dejó como una herencia, porque ¿qué herencia tenemos, hermanos? ¿Acaso no nos dejó un Antiguo y un Nuevo Testamento? En donde está dicho lo que sucedió,
lo que pasó, lo que es y lo que ¿qué? Y lo que será. El futuro glorioso para su iglesia y un futuro totalmente de perdición y de condenación aquellos que no creyeron en quién, en Él. Porque dice, porque todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, pero todo aquel que le niega y no ha creído ya ha sido ¿qué? Condenado. Entonces, hermanos, al creer en ese Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, al adorarlo, al agradecerle, ¿cómo santificamos el nombre de Dios? Cuando creemos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando todo lo que hacemos le decimos, Señor, quiero que todo mi día, todo lo que yo haga, lo haga ¿para quién? Para ti. Y si sirvo a un jefe, no, porque servimos a jefes, no lo voy a hacer para él, lo voy a hacer ¿para quién? Para ti. Y si trabajo, y si limpio, y si hago, y recojo, y estoy haciendo mis actividades en mi negocio, todo lo hago ¿para quién? Para ti. Y quiero reflejarte a ti en mi ¿qué? En mi vida, en mis palabras, en mis pensamientos, en mis deseos. Quiero que todo lo que yo soy pueda reflejarse para ti, o reflejarte a ti. Entonces, al someter mi voluntad, al glorificarlo, al mostrarlo a través de mi vida, en toda forma posible, puedo reconocer la gloria de Dios y entonces así estoy santificando ¿qué? Su nombre. Podemos decir mucho de esto y solamente concluyo resumiendo lo que hemos visto. Al orar, entonces, reconozco que Él es Padre. Esto es, que Él es el que nos da, ¿qué, hermanos? Todo. Porque es lo que tendría que pasar en casa. Cuando se necesita algo en casa, ¿a quién tenemos que decirle? A papá, ¿no? Cuando la esposa necesita algo, ¿quién es el que provee? ¿Quién es el proveedor? El padre debe ser. Entonces, cuando oro, le reconozco a Él como la fuente de toda bendición. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de vida eterna, y Él es el que es mi sustentador, y mi creador, mi proveedor, y el que estará conmigo siempre. Ok, esta es la primera verdad clara de la oración modelo. La segunda verdad clara es que yo le reconozco a Él, no solo como Padre y como fuente, sino le reconozco a Él como algo sagrado, único, puro, santo, y santifico su nombre. Amén. Señor, tú has sido y eres siempre nuestra fuente de todo lo que eres. Y tú eres, oh Dios, Señor, también único, santo. Y te santificamos hoy porque creemos en ti, porque creemos en tu palabra y porque hoy, Señor, sabemos que solamente tú eres el que da nuestra vida. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, oh Dios, nuestro Rey y Señor. Amén. Dios te bendiga.